Señal directa. 13 horas ya con 18 minutos, pues como le hemos venido anunciando, informando, pues una pausa al tema de los aranceles. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, le pidió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que esta pausa fuera de un mes. Para hablar de este tema, saludamos con muchísimo gusto a Luis Miguel González, lo tenemos vía Zoom. Él es director del periódico El Economista. Luis Miguel, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Josefina. Buenas tardes, Ceci. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Luis Miguel. Gusto en saludarte. ¿Cuál es tu primer análisis? A ver, la noticia es muy, muy buena para ambas partes y creo que es lo primero que hay que decir. Del otro lado, el que la palabra clave sea pausa nos da una idea de lo que esta situación representa. Si me permiten una metáfora meteorológica, es una pausa en la lluvia. No quiere decir que desaparecieron las nubes, no quiere decir que ya llegó el momento de guardar el paraguas, ni de meter las gabardinas al closet. Todavía sigue la amenaza y me parece muy relevante que lo que tenemos es una negociación en paralelo a la del propio acuerdo comercial. Hay que recordar, el acuerdo comercial preveería que cualquier diferencia entre socios se resolvería en el contexto de lo que prevé el TEMEC, grupos de trabajo, paneles, etcétera. Lo que está diciendo Trump es, esto lo vamos a negociar en otro espacio, con otros interlocutores, y vamos a meter otros temas. Luis Miguel, hablando del Tratado de Libre Comercio, ¿se tendría que adelantar la revisión del propio? Sabemos que era hasta el próximo año, hasta el 2026, cuando se iba a revisar. Y si esta imposición de llegarse a concretar en un futuro, porque como lo has comentado hace un momento, hay una pausa, de llegarse a concretar, ¿sería violatorio del propio tratado? Sí, empiezo por la segunda pregunta y ¿es compatible tener aranceles en un acuerdo de libre comercio? Porque precisamente un acuerdo de libre comercio se hace para no tener aranceles. Yo diría también es violatorio del TEMEC este acoso, este bullying que hace Donald Trump a empresas estadounidenses que están queriendo invertir en México. Dicho lo anterior, creo que los expertos coinciden en que empezar la negociación, la revisión del TEMEC antes de la fecha prevista es bueno porque reduce la incertidumbre. Lo que ha venido a hacer Trump desde la campaña y por supuesto desde que ganó y ahora que asumió es meterle incertidumbre a una relación que por el volumen, por la complejidad, requiere inyecciones constantes de certidumbre. De hecho, a ver, Luis Miguel, esto de poner pausa a los aranceles, al menos yo veo en redes sociales a la oposición, o está muy enojada o está llorando, pero lo que quiero preguntarte es, el TECMEC, que se firmó con Donald Trump, con Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, y el entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ya dices, es incompatible tener aranceles y un tratado de libre comercio. ¿Cómo confiar en un socio que traicionó o intenta traicionar? Esa es, yo creo que una de las preguntas, y yo diría, si me apuras, en un marco más amplio, es cómo hacer caso a algunas de las exigencias que son legítimas en un contexto en donde también sea útil para México. Creo que hay espacio, y me explico. Creo que a México le conviene mejorar el control de sus fronteras, tener más control de lo que pasa en nuestras aduanas, en nuestra frontera sur y en nuestra frontera norte, no solo en los términos que solicita o exige Donald Trump, sino en los términos que necesita nuestra propia población. Yo creo que lo que anuncia hoy la presidenta es una buena noticia para México, considerando
que el que no hubiera habido un acuerdo para postergar la entrada en vigor de los aranceles nos metería literalmente a la dimensión desconocida. No estamos preparados para empezar a tener comercio con Estados Unidos con aranceles de 25%. No estamos preparados, como no estaría ningún país con una relación tan, yo diría, tan enorme y con tanta relevancia para nuestra economía. Luis Miguel, la imposición de un 25% de aranceles, comentaba, no sé si tuviste la oportunidad de escucharnos y de vernos antes de ir al corte, a la pausa, lo que vía Twitter dijo un senador en los Estados Unidos que tomó un aguacate, una cerveza, diciéndoles a los estadounidenses pues que iba a ser muy caro el Super Bowl. Aterrizándolo para el ciudadano como ustedes, como nosotros, de a pie, ¿cómo implicaría o cómo va a perjudicar en nuestros bolsillos si se llegara a imponer este 25% de aranceles? Porque no nada más es a los empresarios, al final de cuentas, la población de pie es quien terminaría pagando los platos rotos. Creo que lo vivimos un poco en el fin de semana. El primer impacto visible es la depreciación del tipo de cambio. No hay manera que el peso se mantenga firme o medianamente estable con aranceles, yo diría por una razón, y es el principal generador de divisas para la economía mexicana es el comercio de Estados Unidos. Una de las razones por las que está fuerte el tipo de cambio es precisamente por la cantidad de dinero, de divisas que entran a través del comercio. Yo diría que otro efecto de los aranceles o incluso de la incertidumbre que está metiendo Trump es la pausa en algunas inversiones. Si le preguntáramos, por ejemplo, en Jalisco, al sector exportador, me refiero industria electrónica, algo de equipo médico, ¿cómo van las inversiones? Seguramente la mayoría de empresas dirían, estamos en pausa hasta que no tengamos más claridad cómo va a acabar esta negociación con Estados Unidos. El que unas inversiones estén en pausa implica que también hay pausa en contrataciones de personal y en pedidos para proveedores mexicanos. Entonces yo diría, el impacto es grande. A mí me gustó de la respuesta del gobierno mexicano, en particular de la presidenta, por un lado, la serenidad, cuando es la serenidad que expresa. Seguramente por dentro en las reuniones de gabinete están nerviosos, pero proyecta cierta calma, cierta cabeza fría. Y por otra parte, que no es un tema menor, el gobierno mexicano está reconociendo la importancia de la relación comercial con Estados Unidos. No hay ninguna duda de que valora en su dimensión lo que es esta relación y le va a echar ganas para mantenerla. Creo que el mensaje implícito de Sheinbaum es, si algo del acuerdo comercial se rompe, no va a ser responsabilidad de nosotros. Has dejado muy claro en este espacio, Luis Miguel, de que es una buena noticia esta pausa. ¿Qué les dirías a quienes critican que la presidenta Claudia Sheinbaum haya conseguido esta pausa, número uno? Y número dos, ¿un mes te parece poco, mucho tiempo? A mí me parece poco, pero aquí el experto eres tú. A ver, creo que hay que entender que a partir de lo que ponía Trump en la mesa desde la semana pasada o desde la campaña, no había un acuerdo que fuera perfecto para México. Evidentemente son muchas cosas que son complicadas. Yo diría, el que la presidenta haya conseguido el acuerdo, primero, es bueno en los términos que lo consigue. Creo que hay que reconocer que en cualquier caso es una realidad muy dinámica y que no solo necesitamos que el proyecto o la estrategia de seguridad dé resultados para que Trump esté más tranquilo,
sino sobre todo para que la población mexicana esté más tranquila, se sienta más segura. Entonces yo diría, a la oposición le toca hacer su juego y a los que estamos en medios también nos toca tratar de poner en todos los matices, en esta zona de grises, algunas cosas. No es blanco o negro, es una relación muy complicada con uno de los políticos más complicados del mundo. Entonces, por eso yo creo que es muy bueno. Dices, un mes es poco tiempo, yo creo que es lo más que nos iban a dar. Me parece que en cualquier caso, un mes da tiempo para reforzar los argumentos que a estas alturas son de libre comercio, pero también de seguridad y también de migración. Yo enfatizaría, Josefina y Ceci, la importancia de que la política de seguridad, la política de migración de México, no solo funcione en los términos que Trump nos está pidiendo, sino sobre todo en los términos que México necesita que funcione. Vamos a ser cada vez más un país con una población migrante de decenas o cientos de miles de extranjeros a los que tendremos que darles respuesta, no porque Trump nos lo exige, sino porque es parte de nuestra nueva realidad. Es parte de los retos de una realidad que es compleja, que ya era compleja y nos cayó además Trump. Así es. Bueno, el fin de semana también estuve viendo una gran campaña que había en las redes sociales y en los medios de comunicación, en donde alentaban a la población, sobre todo mexicana, la de Canadá, no acudir a empresas estadounidenses. De hecho, también ahorita estábamos viendo respecto a las acciones de Tesla. En Canadá dicen hay que imponerle el 100% de aranceles a los productos de Tesla que ingresan a Canadá. ¿Qué les puedes decir también a, pues bueno, a la gente? A mí me decían, no vayas a tal tienda de autoservicio porque ellos están apoyando a Donald Trump, pero también hay que recordar que son, pues bueno, al final de cuentas, quienes les dan empleos a muchos de nosotros aquí en México como alrededor del mundo. Luis Miguel, su micrófono está es un apagado. poco curioso cuando vemos Sí, hola, hola. Es un poco curioso cuando oímos estas llamadas a boicots, porque pues con frecuencia hay que ver si es sostenible, si es razonable, y bien dices tú, en algunos casos el boicotear a una empresa en última instancia significa dañar fuentes de trabajo. Yo, yo diría, sí tenemos forma de hacer oír nuestra voz como consumidores, y hay que hacerlo no solo en un momento como este, sino en general. Tenemos que ser consumidores más inteligentes. Creo, del otro lado, escucho mucho en estos días la comparación entre Canadá y México como si fueran competencias. Yo creo que en esencia no tenemos que perder de vista que Canadá es nuestro aliado natural. Ellos están en un momento diferente de su ciclo político. Justin Trudeau está por salir de la por dejar su cargo como primer ministro, y probablemente su estrategia va a ser muy diferente. Así como reconozco la serenidad que ha mostrado la presidenta Sheinbaum, también entiendo perfectamente que alguien como Trudeau, que ya se va, diga, es mi oportunidad para decirle 2 o 3 verdades en su cara a Trump, porque hay que decir, el que en este caso está generando una especie de alteración del tono en las relaciones es Trump. Sinceramente, creo que así como tenemos que mantener la serenidad con Estados Unidos, tenemos que tender puentes más sólidos con Canadá. Creo que esta crisis es una oportunidad para fortalecer ese vínculo. Nos sirve mucho más un TEMEC con 3 socios que una relación binacional con Estados Unidos. Por último, te preguntaríamos si por razones de tiempo, Luis Miguel, a razón y a propósito de Tesla, estoy viendo un post de Mario Campa, a lo mejor también ya te habías enterado. Mario Campa, para nuestra audiencia, es economista y politólogo. Dice, se extienden las buenas noticias.
Las acciones de Tesla caen más de un 6% por el activismo político del dueño y la posibilidad de que gobiernos de todo el mundo focalicen represalias contra sus empresas. Encima, los aranceles a China afectan la fábrica de Tesla en Shanghái. ¿Tu punto de vista, por favor? No, yo no creo que en sí mismo sea una buena noticia que caigan las acciones de Tesla. Vamos a decir, visto en un ciclo más largo, las acciones de Tesla se han revalorado. Para ponerlo en perspectiva, el valor en bolsa de Tesla es mayor que el de todas las empresas automotrices estadounidenses juntas. Literalmente es un rasguñito. Creo que Musk es uno de los elementos más peligrosos cercanos a Trump, pero me parece que la anécdota no alcanza a ser literalmente ni un rasguñito. Creo que estamos en un momento bien difícil en la historia de América del Norte, en un momento bien complicado, y si le vamos a entrar a hacer análisis sobre algunos resultados económicos de empresas o de países, tenemos que ir más del corto plazo. No es la caída de las acciones de Tesla o una recuperación leve del peso lo que nos debería tener en vilo. Está en juego muchas más cosas y creo que hay que ser más serios, para ser franco. El que también debería de ser más serio es el presidente de Ecuador, que dice que también anuncia aranceles del 27% para las importaciones de México. De una manera muy rápido, ¿qué nos comentas de esto? Ay, híjole, me parece absurdo. Tenemos tan poquito comercio con Ecuador que literalmente nos hace el mismo daño que un corte de cabello, que un corte de uñas. Muchísimas gracias, Luis Miguel. Estaremos en contacto contigo próximamente. Muchísimas gracias a Luis Miguel González, director del Economista. Josefina. Así es. Hasta pronto, Luis Miguel. Muchísimas gracias. Pues así las cosas.